Han pasado más de 50 años desde el fallecimiento de Bruce Lee, una leyenda de las artes marciales y actor estadounidense. A pesar de este largo tiempo, recientemente se encontraron cartas que él escribió poco antes del 20 de julio de 1973, fecha en la que su cuerpo fue encontrado en el apartamento de una de sus amantes en Hong Kong. Bruce Lee, cuyo nombre chino era Lee Jun-fan, nació el 27 de noviembre de 1940 en el Jackson Street Hospital de San Francisco, California. Hijo de Lee Oi-chuen y Grace Ho. Su padre era actor en una compañía cantonesa de teatro chino muy conocida. Al finalizar la gira, cuando Bruce Lee tenía 3 meses de edad, su familia decidió trasladarse a Hong Kong. Fue llamado Bruce por la enfermera María Glover porque era el nombre de su tío, pareciéndole más oportuno que también tuviera un nombre occidental. El nombre de Bruce nunca fue usado dentro de su familia hasta que lo matricularon en el Colegio La Salle, un instituto de Hong Kong, cuando contaba con 12 años de edad. Ya que su padre era un actor de ópera cantonesa, su imagen infantil fue usada en varias películas chinas y así apareció en al menos 20 films. A la temprana edad de 6 años ya actuaba en algunos filmes chinos y en ellos ya se evidenciaba su resuelto carácter y su carisma. El más conocido de ellos se llamaba The Orphan. Durante estos años, además de rodar películas, estuvo tomando clases de baile, llegando a proclamarse en 1958 campeón juvenil de cha-cha-cha en Hong Kong. Su interés en las artes marciales fue despertado principalmente por las frecuentes peleas callejeras en las que se involucraba cuando era niño. Para canalizar su energía y aprender a defenderse, su padre lo inscribió en clases de Tai Chi, pero fue a los 13 años cuando Bruce Lee comenzó a estudiar Wing Chun, un estilo de Kung Fu, bajo la tutela del maestro Yip Man. El entrenamiento con Yip Man no solo mejoró sus habilidades físicas, sino que también le enseñó la filosofía y la disciplina de las artes marciales. Este fue el inicio de un viaje que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más influyentes y respetadas en el mundo de las artes marciales y el cine. A los 18 años, Bruce Lee regresó a los Estados Unidos por decisión de su padre, motivado por sus altercados callejeros. Vivió al comienzo con un amigo de su padre en San Francisco y luego en 1961 se desplazó a Seattle, donde comenzó sus estudios de filosofía en la Universidad de Washington. Para financiar su carrera de filosofía trabajó como asistente de cocina en un restaurante chino llamado Ruby Chow. Posteriormente comenzó a impartir clases de Kung Fu con una ligera modificación del Wing Chun que aprendió y que llamó Hun Fan Kung Fu, literalmente, el Kung Fu de Hun Fan, en su propia universidad. En ese ambiente fue donde conoció a quien sería su esposa, Linda Amory, con quien se casó en 1963 y formó su primera escuela oficial de artes marciales en Seattle, llamada Lee Hun Fan Kung Fu Institute. Tiempo después, abrió otra escuela en el verano de 1964 en Oakland. Rápidamente, Bruce Lee comenzó a desarrollar nuevas ideas sobre el entrenamiento de las artes marciales que evolucionó en conceptos físicos y filosóficos, dando lugar a su propio método de combate, el cual llamó Jeet Kune Do o el camino del puño interceptor. Este método unía las técnicas más efectivas de una gran multitud de modalidades de combate y defensa personal: boxeo tailandés, Wing Chun, Jiu-Jitsu, esgrima occidental, judo, esgrima filipina, muay thai y tansudo. Bruce Lee nunca compitió para ganar grados o torneos, pues prefería investigar todos los estilos y tomar lo mejor de cada uno. Tuvo muchos problemas con la comunidad china local, que se negaba a que él enseñara a occidentales el arte marcial Kung Fu. Un día se presentó un maestro chino, diciendo que no estaba permitido enseñar a extranjeros. El maestro dijo que si lo derrotaba podía enseñar a quien quisiera, pero si él ganaba tenía que cerrar la escuela. La pelea no le fue fácil y le tomó más tiempo de lo que esperaba. Esto le obligó a replantearse todos los fallos y a reformular todos los aspectos de la lucha y métodos de entrenamiento. Entrenó con pesas, bolsas y diferentes aparatos. Estudió y aplicó un entrenamiento científico a su rutina para alcanzar la máxima eficiencia. Seguía una dieta especial basada en arroz, legumbres y pollo. A finales de 1964, Bruce Lee asistió como invitado a un campeonato, el Long Beach Karate Tournament, organizada por Ed Parker, fundador del campo karate en Estados Unidos. Sus demostraciones y habilidades como hacer flexiones con 2 dedos de una sola mano, derribar a luchadores que le doblaban en peso con su patada lateral,
Desarrollar una potencia de golpe a muy corta distancia conocido como el golpe de puño de 1 pulgada, realizar una ágil e impecable patada voladora, además de una destreza en armas tales como el nunchaku, el bo y la técnica filipina de 2 palos, dejaron sorprendido al público asistente, entre ellos a un productor de televisión llamado William Dozier, quien le solicitó que realizara algunos castings para sus proyectos televisivos. Así, Bruce Lee aceptó un papel ofrecido en la serie televisiva The Green Hornet, El Avispón Verde, donde interpretaba el papel secundario de un chofer japonés llamado Kato, junto a Dan Williams. El éxito que obtuvo en esta serie impactó fuertemente también detrás de las pantallas al demostrar una innovadora técnica de lucha desconocida para el público estadounidense, acostumbrado a peleas de boxeo. Sorprendentemente, la serie fue también un gran éxito en Hong Kong, en donde la llamaban el show de Kato. La serie duró una temporada y terminó exitosamente en 1967. Asimismo, Bruce Lee, en 1965 fue padre por primera vez. Su hijo se llamaría Brandon Lee y también llegó a ser actor. Para poder financiarse, Bruce Lee retomó sus proyectos en la escuela de Kung Fu y adiestró a muchas personalidades del cine. Hizo además gran amistad con Danny Inosanto, un americano de ascendencia filipina, experto en el arte del palo corto llamado Kali. Bruce también instruyó a grandes campeones como Chuck Norris, Joe Louis o Mike Stone. Durante esta época, no perdieron ningún campeonato en los Estados Unidos. Posteriormente, Bruce Lee también tuvo pequeños papeles en Ironside en 1967 y Here Come the Brides en 1969. En ese año, Bruce Lee hizo una pequeña aparición en su primera película americana, Marlowe, en la que representaba el papel de un matón contratado para intimidar al detective privado Philip Marlowe, destruyendo para ello mediante patadas y puñetazos toda su oficina. Su reputación como amante se equiparaba a su fama como atleta y actor. Linda, su esposa, toleró numerosas infidelidades, pero quizás ninguna tan significativa como la que tuvo con Sharon Farrell, su coprotagonista en Marlowe, quien había tenido un romance con Steve McQueen antes de dejarlo por Bruce Lee. A pesar de ello, Bruce Lee tuvo una segunda hija con Linda Cardwell en 1969, a quien llamaron Shannon Lee. En 1971 sería su año de despegue. Bruce Lee apareció en 4 episodios de la serie de televisión Longstreet, como el maestro de artes marciales de Mac Longstreet. Meses después, estando de visita en Hong Kong, fue recibido por una multitud de fans. Además, el productor Raymond Chow, de la Golden Harvest, ofreció a Bruce Lee la participación en uno de sus proyectos cinematográficos. El primer film se llamó Karate a muerte en Bangkok y fue de inmediato un tremendo éxito en Hong Kong, acopiando beneficios de millones de dólares. Bruce Lee se ganó el top de la popularidad china, quien le consideraba un héroe nacional. Inmediatamente participó en su segundo film de artes marciales llamado Furia Oriental. El éxito logrado en este film superó toda expectativa y Bruce Lee se transformó en una consolidada estrella del cine de artes marciales. Cabe mencionar que estas películas no solo fueron un éxito mundial, sino que también se presentó una peculiaridad técnica en ellas. Los movimientos de Bruce Lee eran tan veloces que los habituales 24 fotogramas por segundo del cine no lograban captarlos adecuadamente. Por lo tanto, fue necesario regrabar sus escenas a una velocidad de 32 fotogramas por segundo para poder registrar adecuadamente su rapidez. En 1972, fue actor, guionista, coproductor y director en el film El Furor del Dragón, filmado en Roma junto al campeón de karate mundial Chuck Norris. El film fue otro éxito de taquilla dentro del circuito chino. Esta película es considerada un clásico de las artes marciales y la lucha en el Coliseo es una de las más memorables de la filmografía de Bruce Lee, conocida como el combate del siglo. Como dato curioso, en el tema central de la banda sonora, él se encargó de tocar la percusión. Posteriormente, Bruce Lee trabajó en una película que quedaría inconclusa, de la que se rodaron más de 100 minutos incluyendo tomas falsas, llamada Juego con la Muerte, junto a sus amigos y discípulos Danny Inosanto y Kareem Abdul-Jabbar. Más tarde esta sería su última película debido a su muerte, y el largometraje fue terminado más tarde por la Golden Harvest, haciendo uso de dobles montajes con escenas de películas anteriores, cambiando el guión y añadiendo 15 minutos del rodaje original al final de la película. El resto del metraje original fue recuperado 22 años después y mostrado en el documental Bruce Lee, A Warrior's Journey. Sin embargo, una nueva oferta, coparticipativa entre una productora americana, Warner Brothers, y otra china para desarrollar la película Operación Dragón le fue ofrecida a Bruce Lee,
quien aceptó con entusiasmo como coproductor, codirector de las escenas de lucha y actor principal. En esta película Bruce Lee se granjeó una fama póstuma entre el público estadounidense y es considerada la obra cumbre de Bruce Lee. Fue finalizada en abril de 1973, 4 meses antes de su muerte. La película fue exhibida un par de meses después con un éxito de taquilla abrumador. Bruce pensaba que el Kung Fu, en su forma tradicional, limitaba demasiado a los practicantes, imponiéndoles movimientos y posiciones que no tenían por qué ser idóneas para ellos y que coartaban su espontaneidad, mientras que lo que él buscaba era objetivos prácticos y concretos y enfatizaba en lo que llamaba el estilo sin estilo. Una vez dijo, las exhibiciones de Kung Fu tradicional impresionan mucho, pero la mayoría de sus movimientos no servirían en una pelea de verdad. Pensaba que la práctica de las artes marciales era única en cada persona y debía adaptarse a las características y habilidades de cada uno. Además, consideraba al karate como un arte marcial demasiado rígido y protocolar como para ser usado en una defensa callejera. Bruce Lee, además de artista marcial y actor, fue un filósofo dedicado, lo que aportó una profundidad al Jeet Kune Do que lo convierte en un verdadero camino de conocimiento y superación espiritual. Fue particularmente influido por el taoísmo, budismo y las ideas del filósofo indio Jiddu Krishnamurti. Apuntaba que todo tipo de conocimiento es autoconocimiento y que las artes marciales eran su modo de expresarse con el cuerpo. Dio mucha importancia al concepto del yin-yang, a cómo cada cosa tiene su complementaria y que deben trabajar juntas y no oponerse. Su metáfora más conocida es que hay que ser como el agua que se adapta a todos los caminos, que no se puede romper y que puede hasta con la roca más dura. Bruce Lee anotaba en su agenda los entrenamientos de cada día para comparar resultados y mejorar continuamente. Sentía que muchos artistas marciales de la época no reconocían la verdadera importancia del condicionamiento físico. Decía que el Jeet Kune Do no es un proceso de acumular técnicas, sino que se requería un físico y una espiritualidad altamente desarrollados. Así pues, entrenaba diariamente e incluía en sus rutinas ejercicios de fuerza muscular, endurecimiento, entrenamiento cardiovascular, flexibilidad, técnica o musculación. No le bastaba con estar en forma, quería ser siempre más fuerte y elástico, a pesar de ser uno de los hombres más fuertes que haya existido, hablando en relación a su tamaño, pues era de complexión atlética y con una altísima densidad muscular en una altura de 1.72 metros. Su programa de entrenamiento con pesas durante su estancia en Hong Kong en 1965 daba énfasis al desarrollo de sus brazos. Poseía alrededor de 2.500 libros en su biblioteca personal sobre entrenamiento, filosofía, artes marciales y autoayuda. Experimentó sus rutinas de entrenamiento para maximizar sus habilidades físicas llevando su cuerpo al límite. Creía que los músculos abdominales eran uno de los más importantes grupos musculares para un artista marcial, ya que cualquier movimiento requería de su uso. Para el trabajo cardiovascular corría grandes distancias variando la velocidad o usaba su bicicleta estática. También daba una gran importancia a su nutrición y desarrolló un gran interés en comidas saludables, bebidas energéticas, vitaminas o suplementos minerales, ya que, según él, para obtener un cuerpo atlético, no se le puede alimentar con un combustible basado en comida basura o con alto contenido en calorías. En otro momento crucial de su vida, Bruce se lesionó seriamente la espalda, un hueso sacro, por lo que tuvo que someterse a un tedioso proceso de rehabilitación y a permanecer inactivo mucho tiempo, alrededor de 6 meses, que dedicó a estudiar y a componer notas que se convirtieron más tarde en su libro El Tao del Jeet Kune Do, publicado póstumamente. Y aunque el médico le dijo que tal vez no volvería a caminar, la perseverancia y el espíritu que tenía Bruce Lee le demostró todo lo contrario. No solo volvió a caminar, sino que sus patadas volvieron a ser las de antes y continuó con su arduo entrenamiento en busca de la perfección en el arte del combate. El único libro que Bruce Lee escribió en vida fue Kung Fu Chino, el arte filosófico de la autodefensa, publicado en 1963. El talento innato de Bruce Lee, su dedicación y entrenamiento continuo le permitieron manejar un físico muy desarrollado con gran destreza y solvencia de movimientos en los que imprimía una gran técnica, sencillez aparente y rapidez. Según él decía, yo no represento un estilo sino todos los estilos. Ustedes no saben lo que yo estoy a punto de hacer, pero yo tampoco lo sé. Mi movimiento es el resultado del suyo y mi técnica es el resultado de su técnica. El 20 de julio de 1973, Lee, en la cumbre del éxito, murió en misteriosas circunstancias a los 32 años en un apartamento en Hong Kong.
El productor Raymond Chow y Bruce Lee se encontraban en una habitación con una actriz taiwanesa y quien supuestamente era una de las amantes de Bruce, Patty Tang Pe. Pasado un rato, Raymond Chow se retira dejándoles solos. Bruce Lee sufre un intenso dolor de cabeza ante el cual Betty le da un comprimido de Equagesic que contenía aspirina y meprobamato, luego se acostó a descansar hacia las 7:30 de la tarde. Cuando Ting Pei intentó despertarlo a las 9 de la noche, él ya había caído en un coma profundo. Betty llamó a Raymond, quien regresa al departamento y en vez de llamar a una ambulancia llamaron al doctor personal de Betty. Fue este quien al no encontrar signos vitales en el cuerpo de Bruce Lee llama a emergencias a las 11 de la noche, fue trasladado a un hospital, el Queen Elizabeth Hospital, en el que ingresó ya fallecido a las 11:30. Bruce Lee en 1973 era una especie de escultura renacentista viviente, tallada en músculos, tendones y fibra, capaz de golpear con asombrosa velocidad y que, además, hablaba inglés, cantonés, japonés y mandarín. Tan solo 2 meses antes de su muerte había asistido al hospital por un ataque de hidrocefalia. El médico determinó que en ese momento Bruce Lee pesaba 60 kilogramos y contenía un ínfimo 1% de grasa corporal ante una altura de 172 centímetros. Además, el médico Peter Wu contó que le extrajeron hachís de su estómago. Bruce Lee solía masticarlo porque estaba sometido a mucha presión, estrés y consumo de otras drogas. Cabe mencionar que, según el diario británico The Times, las más de 40 cartas entre Bruce Lee y Robert Baker, su exalumno, amigo y distribuidor de drogas, aparecieron en un mercado de Estados Unidos y fueron subastadas por más de $200,000 por Heritage Auctions, una casa de subastas. En dichas cartas Bruce Lee pedía grandes cantidades de cocaína, ácidos y marihuana para enfocarse en sus escenas a la hora de actuar y para ayudarlo a crear nuevos personajes en los que estaba trabajando. Después de una larga investigación en Hong Kong, un grupo de expertos médicos concluyeron que Bruce Lee había muerto por una reacción extremadamente sensible al compuesto del Equagesic. Esta hipersensibilidad condujo a una hinchazón del cerebro, una acumulación de líquido que le había provocado un incremento del 13% del tamaño de su cerebro. Este edema cerebral dio lugar a que Bruce Lee se sumergiera en un sueño profundo del cual nunca despertaría. Distintas investigaciones posteriores han respaldado el informe de la autopsia practicada por ese forense, pero aún así no han impedido la generación de una avalancha enorme de teorías conspirativas alrededor de la muerte de Bruce Lee. ¿Fue el cannabis encontrado en la autopsia? ¿Hipersensibilidad a uno o más de los compuestos encontrados en el analgésico para el dolor de cabeza que consumió esa tarde? Ninguno de los vasos sanguíneos se bloqueó o se rompió, por lo que la posibilidad de una hemorragia estaba descartada. Solo comportamientos extraños. Por un lado, la actriz Patty Tang Pe y el productor Raymond Chow en un inicio mintieron sobre el lugar de la muerte, sobre el tiempo que tardaron en llamar a una ambulancia. ¿Raymond Chow quería deshacerse del máximo accionista de su empresa? Es importante mencionar que Raymond Chow construyó su compañía Golden Harvest de la nada hasta convertirlo en un estudio líder en la industria cinematográfica de Hong Kong, pero al hacerlo también se ganó una reputación de crueldad, pues estaría dispuesto a hacer lo que sea por mantener el curso de su empresa. Raymond Chow y Bruce Lee habían hecho 3 películas anteriormente, las cuales habían generado grandes ganancias de dinero por el cual meses anteriores habían tenido pequeños enfrentamientos, pues, para Bruce Lee la contabilidad de sus películas era inexacta y debía recibir más dinero por ellas. Bruce había comenzado a hablar con otros estudios sobre hacer películas y Raymond, dejando a Golden Harvest en peligro. A pesar de ello, en 1973 Betty Tang y Raymond Chow fueron absueltos de cualquier delito. Sin embargo, en los últimos años se realizó nuevos estudios para determinar la razón real de su deceso. Uno de ellos corroboró que su deceso fue debido a la reacción de uno de los compuestos del Equagesic. No fue la aspirina como se creía, más bien fue el meprobamate. Este compuesto fue muy popular en los Estados Unidos durante la década de 1950. Se recetó a millones de personas para aliviar el estrés y ansiedad. Sin embargo, en los últimos años este medicamento ha sido prohibido en numerosos países, pues es capaz de producir efectos secundarios fatales en un muy pequeño número de personas. Una de ellas lo fue Bruce Lee. Otro estudio determinó que la hiponatremia sería la causa de su muerte. Se trata de un trastorno que ocurre cuando los niveles de sodio en la sangre son anormalmente bajos. Sus síntomas incluyen los que tuvo Bruce Lee: náuseas, mareos o desorientación y dolor de cabeza. La hiponatremia se produce por una ingesta excesiva de líquido, sobre todo agua.
En realidad, se trata de la incapacidad del cuerpo de excretar la misma cantidad de líquido que se bebe debido a que, o bien se toma mucho, o bien los riñones no depuran suficientemente rápido. Esta conclusión se debe a que Bruce Lee bebía demasiada agua. El funeral que siguió fue apoteósico en Hong Kong. La multitud de admiradores fue tan impresionante que el ambiente donde estaba el ataúd de Lee era sofocante. Fue enterrado en Lakeview en Capitol Hill, Seattle, Estados Unidos. Sin duda, uno de los legados más importantes de Bruce Lee es la apertura a Occidente de las artes marciales chinas y la divulgación del Kung Fu en su verdadera dimensión. Redefinió para siempre el género de las películas de acción y abrió las puertas a superestrellas de las artes marciales como Jackie Chan, Chuck Norris, Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme y Jet Li.